Dicho sea de paso, como Impact 911 FM. Una mañana de viernes más, una mañana de viernes que Dios nos ha dado, que nos ha permitido despertarnos, empezar nuestras actividades, nuestras labores. Por lo menos el que más o el que menos está haciendo, de repente apenas está desayunando, y eso ya es una gran bendición. En esta oportunidad tenemos un programa muy interesante y quiero irles contando algunas cosas particulares sobre este programa y sobre lo que se viene para Hablemos de Liderazgo. Hablemos de Liderazgo, vamos a empezar a transmitirlo directamente desde la página de Líderes para la Nación por medio del Facebook Live, así que estén muy atentos. Y hoy vamos a dar inicio a una propuesta que hemos logrado hacer por medio de una alianza con la Fundación Mejoremos Costa Rica. Para las personas que les gusta leer, y se los vamos a estar comentando a lo largo y el transcurso del programa, para aquellas personas que les gusta leer, que quieren mejorar su liderazgo, que quieren hacer que su liderazgo sea cada vez mejor, el día de hoy, gracias a Mejoremos Costa Rica, tenemos dos obsequios, en realidad dos en uno. Un libro del señor John Maxwell que se llama Sin Límites y que es ideal para liberar el máximo de sus capacidades, y además de esto la invitación a una conferencia que se va a dar. Es una conferencia virtual con el expositor Juan Beriken, que es uno de los coaches certificados del John Maxwell Team, y que se llama El Poder de la Actitud. Así que yo quiero pedirle a usted que esté muy atento a lo que vamos a conversar. Tenemos un invitado de lujo también, a que esté muy conectado con nosotros y que pueda interactuar con nosotros, porque hacia el final del programa vamos a estar obsequiando este libro y esta invitación. Entonces, para que usted se comunique con nosotros, ahí les vamos a estar dando los números telefónicos y demás. Pero damos inicio. Mi nombre es Cris Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios, y esto es Hablemos de Liderazgo. Vamos con la frase del día. Presta atención, porque esta frase te puede cambiar la vida. Esta es la frase del día. Bien, la frase que nos corresponde, o que me parece muy buena para utilizar en este momento, es de un señor Max De Pree. Él fue un, llamémosle, empresario norteamericano, y una de las cosas que él decía muy importantes era: la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad, la última es dar las gracias. Entre ambas circunstancias, el líder es un servidor. Y es una de las cosas que en muchas ocasiones se nos olvida, que pasamos por alto, la posibilidad de que haya un líder que sea servidor. Normalmente creemos que los líderes son a los que se les tiene que servir, o mucha gente piensa eso, que son a los que se les tiene que servir, que se les invita, que se les abren las puertas, que son gente que ya llega a cierto nivel, pero el verdadero líder, y lo que debe haber en el corazón de un verdadero líder, es una actitud de servicio siempre, en todo caso y en toda ocasión. Así que esta es la frase del día, y ya vamos inmediatamente con el programa. Bienvenidos al tema de fondo. Bien, como les decía, hoy tenemos un programa muy especial, y tengo acá conmigo en la radio a mi amigo Marco Porras Morris, bien conocido como Morris, así le decimos de cariño, así es comúnmente conocido. Nos conocimos hace muchísimos años, allá cuando hacíamos campamentos, y él era director de programas en la montaña Christian Camps. Hemos tenido el agrado y la posibilidad de trabajar juntos en un evento gigantesco con la visita de John Maxwell hace un par de años, creo. Pero bueno, Marco es coach de vida, es desarrollador o gestor de desarrollo humano, y además de eso conferencista internacional, y yo quiero, Marco, que le des un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que está sintonizada con nosotros. Bienvenido a Hablemos de Liderazgo. Muchísimas gracias, es un placer para mí poder compartir con todos ustedes, Cristian, con vos, con nuestros radioescuchas, y ojalá podamos sacarle el jugo al máximo a este programa y poder desarrollar este tema de liderazgo de la mejor forma. Agradecido con Dios por la oportunidad y por el tiempo. Buenísimo. Marco, bueno, ya yo di una pequeña mirada de cuáles son algunas de las actividades que vos haces o a qué te dedicas, pero normalmente nos gusta empezar este programa contándole a la gente específicamente qué está haciendo Marco Morris ahorita en este momento. ¿Cuáles son tus proyectos principales o en qué estás trabajando directamente? Bueno, en este momento estamos empujando, desarrollando una organización
que se llama Morris 360, que pretende enfocarse en todo el trabajo de desarrollo de habilidades blandas, en todo el proceso de gestión, de desarrollo humano o habilidades para la vida, como le llaman ahora. Estamos enfocados en capacitación, entrenamientos, team building, coaching, ya que tengo una certificación de John Maxwell para el desarrollo de coaching. Y este tipo de cosas son las que hemos venido tratando de desarrollar. Trabajamos también, tenemos oficina en San Pedro, allá en el Multioficentro del Este, edificio A, ahí por la Rotonda de la Bandera, ahí tenemos nuestra oficina. Y también trabajamos para servicios profesionales, para enfoque a la familia, que eso es también lo que nos ayuda en la parte de internacionalización de nuestros servicios, ¿verdad? Ahí estamos desarrollando toda la parte de capacitación y trabajamos también con la Fundación John Maxwell. Wow, un montón de temas, ¿verdad? Varias cosas a la vez y es algo que siempre nos agrada conversar con respecto al tema de liderazgo. ¿Cómo hace, Marco, un líder tan ocupado para poder hacer un balance entre el tiempo, entre las cosas que son personales y de repente nos vas a hablar de algunas cosas que son importantes para vos, familia, salud, todas las actividades? ¿Cuál es la clave para poder mantenerse y que de repente nuestros amigos que nos están escuchando y que pueden escribirnos desde ya al 61-911-911 o por YouTube, que por acá tenemos ya uno conectado que se llama Carlos Guzmán? Un saludo a Carlos Guzmán. ¿Cómo hacemos para conseguir ese balance? La palabra clave es equilibrio, y lo dijiste cuando introduciste el tema hablando de balance. Una persona muy allegada a mí usa una frase que me encanta, no me gusta solo cuando la usa conmigo, pero dice que una virtud en exceso se convierte en un defecto. Y cuando uno no encuentra equilibrio en las cosas que hace, es un problema. Yo por lo menos tengo que confesar que soy de las personas que me apasiono tanto y me dedico tanto al trabajo que descuido otras áreas muy importantes de mi vida. Rápidamente lo cuento a manera de ejemplo. Yo fui el director del campamento más grande de Latinoamérica, que trabajábamos con jóvenes, la Montaña Christian Camps, una experiencia extraordinaria. Alcanzábamos cerca de 15,000 chicos al año. En un periodo de 10 años logramos alcanzar más de 175,000 chicos de colegios, escuelas, etcétera, iglesias. Lo interesante era que yo llegaba todos los lunes a mi oficina y tenía cientos de correos de papás agradecidos por el trabajo o por el resultado que habían visto en la vida de sus hijos después de una actividad como campamento, convivencia, etcétera. Y la verdad es que eso me llenaba de satisfacción hasta que descubrí algo, Cristian, que me llenó de vergüenza. Y era que, claro, alcanzábamos 15,000 chicos al año, 175,000 chicos en 10 años, papás contentos, pero resulta que Morris tenía 3 negritos abandonados en la casa. Y la pregunta es, entonces, ¿qué mérito hay en esto? Claro. ¿Verdad? Entonces, eso fue como un wake-up call para mí. Y entonces la palabra equilibrio vuelve a mi mente, donde tenés que poner en perspectiva y priorizar de forma adecuada los esfuerzos y todo el desarrollo que quieres hacer. La pasión es muy buena, pero apasionemos en las cosas que son importantes. Me gustó esa frase. Eso es como decir que usted puede tener un talento, pero que si no lo sabes administrar, se puede convertir en un perjuicio. Sin lugar a duda. Puede traer un montón de problemas. El ejercicio es bueno, hacerlo en demasía. El comer es bueno, hacerlo en demasía. Claro. ¿Verdad? El estudio es bueno, salite de ese contexto y hacerlo en demasía. Podríamos hablar aquí toda la mañana de cosas que son muy buenas para tu vida, pero que si no las equilibras y se salen de balance, se pueden convertir en algo muy negativo. En algo negativo, así es, total y absolutamente de acuerdo, y eso es parte de lo que nosotros hoy queremos conversar. El tema de hoy es un tema muy interesante, Marco, y gente que nos está escuchando. Le pusimos influenciadores de nuestro liderazgo. El liderazgo es influencia. El liderazgo genera influencia y eso yo creo que la mayoría de personas lo conoce. Sin embargo, ¿quiénes
o hasta qué punto nos hemos dado cuenta de cuáles son los modelos, cuáles son las acciones, cuáles son las cosas que vemos, que escuchamos, que de una u otra forma empiezan a generar influencia para convertirnos en el tipo de líderes que somos. Por ejemplo, para hablarlo de alguna forma, digamos, voy a ponerlo en este contexto, una película. Una película puede generar una imagen, una huella digital como una huella digital más bien en tu mente, que te haga decir, yo quiero ser como esta actitud que vi en un actor. En el peor de los casos, usted que se quiere parecer al actor o a la actriz, ¿verdad? Pero, y a partir de ahí empezás, digamos, eso lo ve uno en etapas, cuando hemos trabajado con jóvenes muy tempranas, sobre la influencia de los cantantes, sobre la influencia de algunos actores, de algunas estrellas de cine, ¿verdad? Todo lo que se llama ahora el pop culture, que tiene que ver con cómics y todo este tipo de cosas, y empiezan a generar modelos totalmente diferentes. Pero hablando de liderazgo, ¿cómo hacemos para tratar de identificar, y ahorita vamos a hablar de algunas características, cómo hacemos de acuerdo a tu criterio para tratar de identificar qué es lo que nos está moldeando? ¿O cómo hago yo para saber cómo se desarrolló mi liderazgo o cómo puedo empezar a desarrollarlo? Creo que deberíamos aterrizar en algunas de las definiciones de liderazgo. Y bien lo dijiste, liderazgo es influencia. Hay un autor que yo sigo, se llama Ralph M. Stolling. Él escribió un libro que se llama Las teorías de investigación del liderazgo. Y él dice, uno de sus ponencias es que hay tantas definiciones de liderazgo como personas que hablen del tema. ¿Verdad? Es decir, dependiendo del contexto del que estés hablando, y entonces él mismo dice que siempre depende del contexto en el que quieras trabajar, hay un nivel de liderazgo. John Maxwell habla del liderazgo como una influencia y la capacidad de poder dirigir hacia otros a cumplir objetivos, ¿verdad? Yo diría que esa influencia que tenemos nosotros en nuestro liderazgo es eso, literalmente influencia. ¿A quién estamos influenciando? ¿Qué huella estamos dejando? Decía alguien por ahí, liderazgo es volver a ver para atrás y fijarte quién te está siguiendo, ¿verdad? ¿Quién te está siguiendo? ¿A quién estás influenciando? ¿A quién están impactando tus acciones? A mí me encanta porque mucho del liderazgo de Jesús me impresiona, porque Jesús, antes que hablar, antes que poder dar sus ponencias en cualquier lugar donde iba, la gente no lo reconocía tanto por lo que él decía, sino por lo que hacía. Vamos a hacer una dinámica aquí un poco interesante, pero digamos, si vos vas caminando por el aeropuerto, Cristian, y te topas a Chayanne, bro, ¿cómo sabes que Chayanne es Chayanne? Porque tengo que haberlo visto en algún lado. Porque lo has visto por medios de comunicación, hay publicidad, ahí lo ves en pantallas. Cada vez que un artista va a venir, pues su promoción inundan carteles, anuncios, etc. Yo hago la pregunta, ¿cómo sabía la gente que Jesús era Jesús? Sin todos estos medios, claro, sin toda esta influencia. Venían caminando y yo digo, ¿cómo la mujer del flujo sabía cuál manto tocar? Y alguien decía, el judío, todos judíos. Todos. El de la barba, todos con barba. No, el de las sandalias, todos con sandalias, ¿verdad? Así, ¿cómo alguien sabía que Jesús era Jesús? Mi única definición cuando yo leo esos textos, porque muchas de las cosas y la gente se acercaba a escuchar a alguien, valga la redundancia, que no habían escuchado. Claro. Entonces, ¿por qué se acercaban? Y es porque cuando Jesús caminaba, venían un grupo de, no sé, 15, 20 personas, y pasaba una muchachona guapa en aquel tiempo, y 19 euros volvían a ver, y uno seguía caminando y la gente decía, es él. Pasaban cerca de una persona, un anciano, un indigente, y 19 seguían caminando indiferentes, y uno se detenía y le daba la mano y la gente decía, es él. Jesús impactó en su liderazgo más por lo que hacía que por lo que decía. El modelaje de Jesús
me parece que es la clave del liderazgo. ¿Cómo podemos saber que tenemos un liderazgo efectivo? Bueno, la calidad de personas que nos siguen, fijémonos si alguien nos está siguiendo, y sin duda el liderazgo es influencia, pero para ser influenciadores tenemos que ser influenciados también por alguna razón. Sin duda. ¿Alguien generó influencia específicamente en nosotros para enseñarnos a hablar? Para la forma en la que, decía un amigo, arrastramos las palabras. Uh-huh. Por ejemplo, la gente... Hay dos temas siempre, y creo que vamos a coincidir en esto. Uno conoce a la gente en 3 estadios. Hay uno que no lo voy a mencionar. Uno es en el juego, la forma del juego, pero cuando el otro no lo voy a mencionar, pero cuando hay personas discutiendo, las personas, y para la gente que nos está escuchando que se fije en este detalle, usted tiende a discutir y a pelear como discutía su mamá, como discutía su papá, usa las mismas palabras, a veces exabruptos, pero bueno, usa los mismos ademanes, usa la misma entonación, porque eso es influencia, y de esto queremos conversar ahorita. Hay una serie de características para las personas que están desarrollándose a nivel de liderazgo que es importante aprender, identificar y reconocer. Pero antes de eso quiero decirle a la gente, y vamos a ver si tenemos a alguien más en el YouTube en este instante, quiero decirle a la gente que está conectada con nosotros que nos puede escribir al 61-911-911, porque vamos a hacer una dinámica ahora con respecto a eso, y para que hablemos sobre los influenciadores de nuestro liderazgo, y también al YouTube nos puede buscar como Impact 911 FM. Hoy tenemos en este momento, a partir de este instante, la posibilidad de que usted se lleve para su casa el libro de John Maxwell, Sin Límites, un libro riquísimo para poder liberar el máximo de su capacidad, y para otra persona la invitación a poder conectarse a una conferencia virtual con el expositor Juan Beriken, que es parte del John Maxwell Team, que va a ser el miércoles 22 de septiembre a las 9 de la mañana vía Zoom, en donde va a hablar del poder de la actitud para liderar. O sea, estamos dándoles hoy, Marco y gente que nos está escuchando, múltiples herramientas a las personas para desarrollar su liderazgo. Vamos a hacer en este momento un pequeño cambio en el formato, y lo que hemos constantemente denominado como los tips de liderazgo, vamos a empezar a conversarlos a partir de este instante, y vamos a empezar a hablar de esos influenciadores de liderazgo. Hay varias influencias que nosotros tenemos. Hoy queremos proponerle de todas esas 7, y vamos a irlas discutiendo una por una. Alguien que influencia mi liderazgo y que sabe influenciar mi liderazgo, y aquí esto vamos a poder extendernos un poquito nada más, porque si no se nos va, aquí hablaríamos horas, es un coach. Un coach es una persona que simple y sencillamente funge como catalizador de lo que yo estoy haciendo y desarrolla mi potencial, o me permite desarrollar mi potencial. Una definición, Marco, muy utilizada con respecto al tema del coaching, es que es no solo entrenador personal, sino que se utiliza en los orígenes como alguien que simple y sencillamente toma y acompaña como un carro, como un cochero, llamémosle así, a una persona desde el lugar en donde está al lugar a donde quiere ir. ¿Es influencia un coach? ¿Qué tanto puede influenciar? Definitivamente. Ahora, acordémonos que influencia no es convencer a las personas de hacer lo que yo creo que tienes que hacer. Es hacer que la persona descubra el potencial que ya está en él y lo pueda desarrollar al máximo, ¿verdad? Ese es el coaching. Es exactamente lo que hace un entrenador, de ahí la palabra coach, ¿verdad? Es ese entrenador que ve ciertas habilidades en este jugador, ¿verdad? Que sigue siendo un jugador potencial, pero él tiene la capacidad de ver ese potencial y proyectarlo a futuro y decir, no, él tiene muchísimas cosas más que explotar, ¿verdad? Pero necesita alguien que lo acompañe, necesita alguien que le diga, mire, parte del aprendizaje es como decimos popularmente, es chupar banca, ¿verdad? Claro. A nadie le gusta chupar banca, pero bueno, el que sabe y te quiere preparar, hay momentos en que hay que sentarte, hay momentos en que hay que correr, hay momentos en que hay que regañarte y hay momentos en que hay que darte palmaditas en la espalda, ¿verdad? Ese es el coach, es aquella persona que impulsa
el potencial que ya de por sí está en aquella persona. Buenísimo. O sea, quiere decir sin hacernos, bueno, ahora vamos a tener un tiempo para que la gente pueda conocer a Marco y seguirle en sus redes sociales. Quiere decir que alguien que quiere mejorar su liderazgo en cualquier área en donde esté, ya sea en iglesias, en políticas, en cualquier lugar, necesita un coach. Sin duda, sin duda. Podríamos caer en el error de que lo sabemos todo y lo dominamos todo, y ese es uno de los graves errores. Un profesor mío decía, si vos no tenés nada que aprender hoy, no tenés nada que enseñar mañana, ¿verdad? Y todos necesitamos aprender. Y creo que parte del coaching, y sé que vamos a hablar también de otros modelos de liderazgo, pero parte del coaching es ayudarle a la gente a desaprender. Mira, Cristian, aprender tiene sus complicaciones. Desaprender es aún más complicado. Es aquel coach que le dice, brother, no se patea así, pero es que yo he pateado toda la vida así, sí, pero la dinámica de pateo está mal, ¿verdad? Sí, te ha servido, funciona, pero la dinámica con la que estás haciendo, la dinámica, digamos, de tiro no es la correcta. Bueno, es exactamente lo que un coach nos ayuda a hacer, a desaprender algunos hábitos que están intrínsecos en nosotros, que más bien nos sabotean en el proceso. Claro, y al final de cuentas es importante decirlo, el poder no está en el coach, está en el que está recibiendo el coaching, porque al final de cuentas yo soy el que toma la decisión de si sigo el consejo de cómo patear o sigo pateando como siempre se me ha ocurrido, utilizando ese ejemplo, y no voy a llegar a más lugares. Quiero enviarle un saludo y empezar la dinámica en este momento. A Ana Ogalde, que dice saludos, interesante tema. Brian Chacón dice saludos desde Bijagua. Nancy Campos dice saludos a Morris, un gran influencer y líder para muchos de nosotros. Buenísimo. Brian Chacón dice me gusta mucho el tema de liderazgo, ya que soy líder de jóvenes y ahora estamos empezando a levantar más líderes y quisiera ser ese influenciador de liderazgo, así que le vamos a dar algunos tips. Anogal dice que quiere participar en el libro y por la conferencia, y Ricardo Martínez dice qué bueno el tema, gracias por enseñarnos. Y tenemos en controles a mi amiga Maureen Ramírez, que si en algún momento hay algún tipo de mensaje, vamos a decirlo rápidamente. Hoy tenemos un programa especial. Yo creo, Cris, que sí, hay que ir súper rápido porque están entrando muchos. Dice por acá Roberto Garro y varias personas que les dice que si pueden refrescar qué tienen que hacer para participar, nada más. Ok, vamos a decirles ahorita en este momento, a partir de que Maureen termine de leernos algunos de los mensajes, porque vamos a estar interactuando, yo quiero que a cada uno de los tipos de influenciadores de liderazgo usted nos escriba, ya sea en YouTube o nos escriba directamente en el 61 911 911. ¿Quién se le viene a la mente cuando yo digo un tema? ¿Quién ha sido ese influenciador para usted? Puede que alguno los tenga todos, puede que alguno no los tenga, entonces vamos a ir haciendo la dinámica poco a poco. Muchas gracias, Cris. Dice por acá, buenos días, tengo una consulta. Cuando adquirimos conductas que aprendimos de nuestros padres, una conducta que no es la más correcta, ¿cómo hacemos para desaprender conductas? Ya que aún soy consciente del problema, muchas veces de forma inconsciente lo hago y me gustaría desaprender y aprender algo nuevo. ¿Me agarro yo con esa? Dale. Perfecto. Bueno, yo creo que la forma de desaprender, en psicología hay una cosa que se llama terapia cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual, el concepto en psicología lo que dice es que en la medida en la que yo adquiero conocimiento, ese conocimiento modifica mi forma de pensar, y al modificar mi forma de pensar, eso modifica mis conductas. Por lo tanto, modifica mi forma de vivir. Esa es, en síntesis, la terapia cognitiva conductual. ¿Qué es lo que está diciendo? De que para desaprender tenemos que aprender. Tenemos que incorporar conocimiento nuevo, etcétera, para modificar. Me encanta porque aunque se le atribuye la psicología, ya el Señor lo había determinado. Romanos 12:2 dice, cambia tu forma de pensar y vas a cambiar tu forma de vivir. Básicamente, si de alguna forma el liderazgo que ejercieron nuestros papás sobre nosotros, porque aquí tenemos que también hacer una pausa,
hay todo tipo de liderazgo, Así es. ¿verdad? Y cuando hablamos de un liderazgo queremos potenciar las partes positivas del liderazgo, porque también hay liderazgos negativos y en la historia nos ha mostrado montones de personas que tienen todas estas habilidades de liderazgo, pero no las han usado de forma positiva. Entonces, si de alguna forma un liderazgo te ha impactado negativamente, yo creo que adquiriendo información de que ciertos patrones o hábitos no los quieres para tu vida y no suman en tu vida, sino restan, tienes que adquirir conocimiento para ir modificando tu forma de pensar, y al modificar tu forma de pensar vas a cambiar tu forma de vivir. Así es. Y a esto quiero agregarle algo. Para que yo pueda modificar una conducta, tengo que identificarla. Y creo que la amiga que nos está escribiendo ya ha identificado. Cada uno de nosotros y nosotras tiene la posibilidad de tomar acciones diferentes y tomar decisiones que le lleven hacia un camino diferente. Cuando ya usted identificó una actitud, una forma, usted ya no está tan inconsciente. Si ya usted dice, bueno, ya yo sé cuál es, entonces tengo que tratar de empezar a desarrollar lo que decías, Marco, empezar a desarrollar acciones, empezar a capacitarme, empezar a analizar cómo estoy actuando para empezar a modificar esa conducta. Por ejemplo, es cierto que hay cosas o elementos o acciones que nosotros tomamos que requieren un reforzamiento, pero tiene que empezar por un deseo inicial de hacer cambios, de hacer modificaciones. Todo cambio inicia con una aceptación. En cualquier grupo social, en cualquier grupo homogéneo, llámese, inclusive usemos ejemplos, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, etcétera. Todos estos grupos parten con un hecho, y es que alguien tiene que ponerse de pie y decir: hey, buenos días, mi nombre es fulanito de tal y soy alcohólico. A partir de ahí, todas las herramientas que están a la disposición para que él pueda generar un cambio se activan. Ya puede ser. De lo contrario, no. Y lo que sí es cierto y tenemos que establecer como una base sólida es que el que a mí me criaron así y yo soy así y me formaron así y me tienen que aceptar así, tiene otro nombre, y eso no se llama cambio ni transformación. Así es, se llama, va más por el lado de la O, de orgullo y de quedarse atascado. Correcto. Pero bueno, podríamos darle muchísimo tiempo a esto. Vamos a ir, entonces ahora sí, para la gente que está con nosotros, el primer tema que hablamos, o el primer tipo de influenciador de nuestro liderazgo, que no es tan necesariamente en un orden establecido, es el coach. Una persona que funge como catalizador, impulsador, que reta a seguir adelante y que ayuda a desarrollar lo mejor de las personas. Si usted tiene un coach, si usted verdaderamente conoció o conoce o ha llevado algún tipo de proceso a nivel de coaching, anótelo. Escríbanoslo en YouTube, escríbanoslo en el 61-911. Ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas pequeño y ya lo conversamos. El segundo punto, el que tenga cartón lleno y pueda decirnos, es por donde vamos a ir, digamos, trabajando el tema del libro y de la conferencia con Juan Beriken. El segundo punto, o el segundo tipo de influenciador, es el mentor. Un mentor no es un coach. Un mentor es una persona que ha llegado a cierto nivel de experiencia y que tiene una serie de contactos y de influencia que pueden hacerte saber o te pueden enseñar cuáles son las cosas que tenés que hacer. Posiblemente la mayoría de personas no ha sabido reconocer mentores en su vida, pero el mentor es el que te toma y te dice: mira, Cris, mira, Marco, yo siempre hice las cosas así. Cuando tengas una duda sobre este puesto, sobre esta posición, sobre este trabajo, vení y yo te voy a conectar con 2 o 3 personas que también hacen lo mismo y que te pueden ayudar en ese proceso. Quiere decir que adoptamos a alguien, tenemos las características del mentor para poder llevarlo a otro nivel. Bueno, de hecho, yo iría un poco más profundo, Cris, tal vez basado en mi propia experiencia, pero un mentor es aquella persona que tiene la capacidad, por los atributos que acabas de decir, por su madurez, por su experiencia, por los años, etcétera, que tiene la capacidad de decirte las cosas que nadie más te diría. Yo llamo aquella persona que es brutalmente honesta con las cosas que tienes que cambiar. Y de hecho, cuando yo andaba en un proceso de busca de mentor, alguien me decía: brother, y cuando busques el mentor, no busques aquella persona que per se sabes que te va a decir lo que quieres oír, ¿verdad? Correcto. ¿verdad? Y a veces nos buscamos mentores básicamente por hacer el check de que tengo un mentor.
pero la elección de ese mentor es vital para que el resultado final sea positivo. Y ocupamos esas personas que se atreven a decirnos lo que nadie nos diría, se atreven a tocar aquellos botones que nos activan, se atreven a decir algo que nos incomoda. Si hay alguien que te dice sin filtros lo que tienes que saber, posiblemente es un mentor que realmente quiere llevarte a tu máximo potencial. Y además de eso, Marco, hay una diferencia no tan sutil, pero que es importante hacerla entre el coach y el mentor. El coach te va a desarrollar y va a ayudarte a impulsarte, como decías, a desarrollar tu potencial. El mentor no va a utilizar las mismas técnicas. El mentor va a ser un tú a tú muy diferente, muy distinto. Por eso es importante en este momento que sepamos reconocer. El mentor es el que te va a hablar a rajatabla lo que te tiene que decir, como tiene que decir, te va a hacer reaccionar en otras ocasiones, pero te va a impulsar de una manera distinta, no en donde vos tomás la decisión de las cosas, sino con base en su experiencia y, como decíamos, en sus contactos. Entonces, así como uno espera que alguien verdaderamente, o sea, es más, vamos a decirlo así, si usted quiere crecer en la vida, haga este ejercicio cada cierto tiempo y pregúntele a 4 o 5 personas cuáles son los defectos más notorios que ellos o ellas pueden identificar y que se los hagan saber. Este es un ejercicio que yo hice hace algún tiempo. Le pregunté a 5 personas por medio de correo electrónico que yo quería mejorar mi liderazgo y que qué cosas buenas ellos veían y qué cosas malas estaban identificando en mí. ¿Por qué? Porque 5 personas que me conozcan o que hayan trabajado pero que no sean necesariamente muy cercanas. Por eso mismo, el más cercano te va a decir las cosas bonitas. El que te conoce, que ha trabajado con vos, que ha estado en un equipo con vos, va a tener una perspectiva muy diferente y va a poder identificar lo que vos estás haciendo. Así que si usted tiene algún mentor o ha pasado un proceso de mentoría, anótelo y escríbanlo. Ahorita vamos a volver a esto. El tercer punto, Marco y gente que nos está escuchando, es una jefatura. Sea como sea, nuestros jefes, en donde quiera que estemos, han tenido algún tipo de influencia sobre nosotros. Es un superior inmediato que tiene un poder de decisión directa sobre mis actividades laborales. Y yo quiero aquí meter en este espacio a nuestros maestros. De repente alguien acá se acuerda de la niña de la escuela, se acuerda de algún profesor del colegio, de la universidad o de algún lugar, pero las jefaturas, sea como sea, tienen un poder de influencia. Sin duda, sin duda. Y están para ejercerlo, ¿verdad? De hecho, las jefaturas no son las más populares en las organizaciones, ¿verdad? Porque a veces les toca hacer el trabajo que nadie más quiere hacer. Las jefaturas son bastante complejas porque los que hemos vivido las dos áreas, es decir, estar del lado del empleado y estar del lado de jefatura, la jefatura es uno de los lugares más solitarios, Cristian, que yo he conocido. Es decir, de mayor satisfacción porque logras logros y empujas a la gente a alcanzar metas, pero al final del día, bro, estás sentado en una oficina solo. Cuando las broncas caen, todo el mundo vuelve a ver qué vas a decidir vos, qué vas a hacer. Es un lugar de mucha soledad y por eso es muy importante la combinación de ambas, porque personas que tienen jefaturas necesariamente son personas que tienen que apoyarse en un mentor y que tienen que apoyarse en un coach, porque el desgaste es verdaderamente serio. Porque el que tiene una jefatura tiene que rendirle cuentas a alguien más. Así es. Y esa es una cadena cíclica que no va a terminar. Decía un jefe que yo tuve en el Banco Anglo hace muchísimos años. Eso se llama la cadena alimenticia. Uh-huh. A alguien tenemos que rendirle. Correcto. Y así, y si ya usted está en la parte más alta de la empresa, de la organización, bueno, tiene que rendirle a Dios. Uh-huh. Y sobre esas cosas es lo que estamos hablando. Hay un punto número 4, un influenciador. Bueno, si usted tiene una jefatura que le ha marcado positivamente, porque de verdad hay unas que usted dice, wow, ¿verdad? Qué dicha que cambié de puesto, qué dicha que salí de donde estaba. Bueno, aún los negativos nos enseñan a cómo no hacerlo. Así es, cuando aprendemos a eso, que eso es la parte más importante. Pero bueno, el número 4 es el consejero.
es una persona, y aquí nos metemos en un ámbito que de repente es mucho más conocido o mucho más al que se acude con mucho más frecuencia, es una persona que apoya con consejos gracias a su experiencia y análisis de una materia. Y aquí entran los consejeros matrimoniales, los consejeros de jóvenes, etcétera, 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 independientemente de su profesión, ¿verdad? ¿Qué tanto nos ha influenciado? Y que la gente nos vaya poniendo ahí también qué consejeros han influenciado su vida, ¿verdad? Y si no quiere mencionar nombres, no lo ponga, pero cuéntenos algo y ahorita vamos a ir a eso hacia el final del programa. ¿Qué tanto nos ha influenciado un consejero alguna vez? Fundamental. De hecho, la misma Biblia habla que la sabiduría está en la multitud del consejo, ¿verdad? La importancia, al igual que las anteriores, de la elección, ¿verdad? Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes, nos sorprende ver a un joven de 15 años siendo consejero de un joven de 15 años, y uno dice, por favor, ¿verdad? No en balde ve uno el resultado final. Entonces, cuando alguien va a buscar un consejero, también tiene que buscar esas mismas características, ¿verdad? Alguien con la suficiente experiencia que me pueda guiar, e inclusive mi consejero, yo tengo un muy buen consejero, que él siempre parte del hecho y dice que él no me aconseja porque él sabe más que yo, sino que me aconseja porque se ha equivocado más veces que yo, ¿verdad? Buenísimo. Y entonces es esa persona que te aconseja desde sus propios fracasos, desde sus propios deséxitos y cómo los superó y cómo se levantó. Entonces no es aquella persona que empieza el discurso en yo, exaltado, sino que más bien yo sé por qué te lo digo, porque mira, viví esto y esto y esto, pasé esto y esto. Y esa experiencia vivencial es un tesoro para aquellas personas que lo saben atesorar. Claro. Vamos a ir a uno más, Marco y gente que nos está escuchando, e inmediatamente entramos a una pequeña pausa comercial. Y voy a adelantar uno, el guía espiritual. El guía espiritual, porque estamos hablándole a gente que nos escucha desde cualquier medio, desde cualquier latitud. El guía espiritual es una persona que colabora con una guía fundamentada en principios espirituales, y no estamos hablando necesariamente de temas de meditación trascendental y cosas por el estilo, aunque hay gente que recurre a este tipo de cosas. ¿Por qué lo estamos hablando? Porque es gente que influencia, que genera influencia, que dependiendo de lo que yo vea, dependiendo de lo que yo escuche, este tipo de personas van a ir generando, o este tipo de actividades en las que yo me involucro van a ir generando una forma de pensamiento y una forma de actuar en mi vida que van a poder, digamos, o que van a impactar y a determinar algunas de mis acciones. Así que vamos a venir con los próximos dos después de esta pausa comercial, así que usted siga muy atento, siga muy atenta, vamos a venir a conversar, y tenemos, recuerde, un libro de John Maxwell, Sin Límites, y una invitación a la conferencia de Juan Beriken para el 22 de septiembre. Así que vamos a una pausa y regresamos. No te desconectes de Impact 91.1. Solo vamos a un corte y ya regresamos con tu programa. Hablemos de liderazgo. Seguimos con tu programa. Hablemos de liderazgo por Impact 91.1. Bien, y nos queda la última sección, ¿verdad? Un tiempo más en donde hemos estado acá conversando con Marco Morris sobre un tema muy interesante, y estoy seguro que la gente ha ido aprendiendo montones. Estamos hablando sobre influenciadores de mi liderazgo. Marco, ¿cómo hemos estado? ¿Algo que se haya quedado del espacio anterior? Mira, nada más quería retomar cuando hablaste de que íbamos a hablar del líder espiritual, y lo vamos a desarrollar en breve. Quería nada más regresar un poquitito al consejero, y creo que hay ciertas responsabilidades que se tienen que decir del consejero. Una de las cosas que más atendemos nosotros en la oficina son personas que vienen buscando consejo y migran de la iglesia, y yo digo ¿por qué? Y la mayoría, el 99% de ellos, lo que dicen es que han llegado a un consejero, han abierto su corazón, y días después muchísima más gente tiene conocimiento de esa información. Y creo que el consejero tiene una responsabilidad suprema con la información que recibe, y tiene la capacidad monumental para destruir el proceso de alguien que llega a consejería.
Sí, sí, y eso pasa en muchos lugares, en muchas actividades que uno conoce, donde el tema de consejo se convirtió en tendencia. En la iglesia, pues todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe, todo el mundo opina. Es la famosa frase de que, mira, te lo cuento para que oremos, pero eso tiene un nombre y se llama chisme cristiano. Correcto. Y a veces hay otros de la misma naturaleza. Ese es el ámbito en el que nos desenvolvemos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? A nivel de servicio, podemos decirlo, pero también sucede en otros lugares que son terribles y eso daña montones a las personas. Así que si usted es consejero, cualquiera de estos tipos de influenciadores tienen una responsabilidad tremenda. Estamos hablando de influenciadores positivos y entonces quiero resaltar la parte positiva, pero en esta tenía que detenerme la negativa para poder potenciar la positiva. Así es, totalmente. Así que cada uno de ellos tiene una responsabilidad muy fuerte, pero el consejero, que a veces puede ser mi amigo, a veces puede ser mi líder, a veces puede ser una persona a quien yo de alguna u otra forma admiro y creo que va a saber cuidar y darme una buena enseñanza, una buena guianza, ¿verdad? Es el que normalmente por falta de preparación y por irresponsabilidad termina causando un daño posterior. Sí, pero nada más, repito, creo que es una responsabilidad compartida. El que va a buscar consejo tiene que seleccionar al consejero o elegir al consejero adecuado, y el consejero tiene que entender el concepto de consejería y la responsabilidad que conlleva. Buenísimo, buenísimo, y eso es muy importante. Vamos a los dos últimos. El líder religioso. Estamos hablando de un líder espiritual que brinda soporte y guía en diversos temas de comportamiento y conducta. Y aquí estamos hablando de pastores, aquí estamos hablando de sacerdotes. Cada uno de nosotros, de repente, dependiendo de nuestra creencia, acude a un tipo de guía de esta naturaleza. Así es. Hay un libro que escribió Jorge Gómez, no recuerdo si se llama Iglesia y Sociedad, creo que se llama Iglesia y Sociedad. Y Jorgito en este libro hace un estudio y el estudio demuestra, no lo digo yo, lo dice el estudio, que la iglesia en los tiempos actuales está siendo más efectiva en sacar gente de la iglesia que en traer gente a la iglesia. En otras palabras, que más gente está saliendo de la iglesia diciendo esto no es lo mío, a gente que está llegando a decir esta es mi opción. El tema es que la gente que está saliendo no es que está saliendo para otra lugar de recibir guía espiritual, sino que están saliendo a ningún lugar. Así es. Entonces, ese es un problema. Y el guía espiritual definitivamente tiene una enorme responsabilidad, primero porque no es un invento de nadie. Es decir, el liderazgo espiritual es un invento de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, el mismo Dios lo posiciona como una herramienta útil, funcional y necesaria para el ser humano. La responsabilidad de entender este concepto y ejercerlo con la transparencia, con el temor reverente, con la neutralidad, la parcialidad, pero sobre todo con la humildad de entender que soy un siervo y es un servicio el que estoy haciendo. Ojalá tengamos muchísimos más líderes espirituales que transformen nuestras vidas. Yo creo que todos podemos, y cuando haces el ejercicio del libro, creo que todos nos llegan a la mente cuando hablamos de un liderazgo espiritual, de un líder que realmente nos impactó, que realmente nos transformó la vida. Si yo soy producto de un líder que un día dijo, ponga este negrito, me lo gano, y hoy estoy aquí por eso, ¿verdad? Pero lastimosamente también podría enumerar algunos que no quisiera emular, ¿verdad? Claro, por supuesto. No, y esto es muy interesante, voy a decir por qué, porque para que nosotros podamos crecer y podamos desarrollarnos es importante saber identificar a estas personas. A veces damos por sentado, pero si cada uno de los que nos están escuchando, ya que estamos llegando hacia el final del programa, hace verdaderamente el ejercicio, de repente se va a dar cuenta de que hay muchas personas, y casualmente es esto, que hicieron algo positivo, unos que más o menos, otros que de repente nada, pero ya yo puedo empezar a buscar los modelos que yo necesito empezar a traer a mi vida o a los cuales tengo que recurrir para que mi liderazgo sea más efectivo. Y aquí quiero llegar al punto número 7, que es el de una personalidad. ¿Quién es una personalidad? Y de repente es al que más acudimos en este mundo moderno. Es un personaje de relevancia al que no necesariamente se tiene acceso personal, usted no lo conoce,
puede ser alguien de la radio, de la televisión, escritor de libros, que al final de cuentas dijo algo leíste, algo escuchaste, un audiolibro, un mensaje en YouTube, la televisión, algo así, y vos dijiste, yo quiero aprender, yo quiero seguir conociendo, yo quiero saber, y que influencia de una u otra forma, y de repente es el más frecuente en la mayoría de personas que tenemos acceso a libros en la universidad, a libros que tenemos y que nos gusta leer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este grupo aglomera a una figura muy popular hoy en día que de hecho toma su nombre de ahí, y son los influencers, ¿verdad? Con la capacidad de programar, usando un término muy actual, la mente de nuestros jóvenes de formas increíbles. Y entonces vos ves jóvenes sometidos a no sé qué challenge y retos que inclusive pueden atentar contra su propia vida. Ese es el poder de un influenciador. Así es. ¿Verdad? Donde tenemos chicos entrando en juegos, dinámicas peligrosas, haciendo bromas pesadas, etcétera. O sea, veamos el poder que tiene una figura de estas en la vida de estas personas. Por eso es que nosotros necesitamos más influenciadores positivos. Por eso es que nosotros, por eso es que a mí me encanta cuando tengo la oportunidad de compartir con equipos de fútbol, que he tenido el privilegio de hacerlo, e inclusive en el proceso de para el Mundial de Brasil tuvimos la oportunidad de estar con la selección y compartir algunos conceptos, pero yo siempre le digo a la gente y a estos jugadores la responsabilidad que tienen estas figuras futbolísticas, porque hay un chiquillo en una plaza pateando una bola diciendo el nombre de esta persona. Aquí viene Marco Morris con la bola. Esa es la responsabilidad que ellos cargan cada vez que salen a patear una bola, pero también cada vez que salen al mall a comer con su familia o cada vez que van manejando en la calle. Esa es una responsabilidad que todos, y aquí ya encierro a todo el grupo, creo que todas esas características de liderazgo que acabamos de hablar tienen que ver con modelaje, pero intrínsecamente tienen que ver con ejemplo, y todos manejamos esa responsabilidad. Así es, y bueno, llegamos al final. Tal vez si Maureen nos regala algunos comentarios, estamos a muy pocos minutos. Recordarles que estamos escuchando y leyendo, sus comentarios en el 61-911-911 y aquí en la plataforma de YouTube. Un saludo que nos escribe también Sebastián González, que pone bendiciones. Así que, Maureen, rápidamente, ¿qué tenemos? Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Dice por acá Esther de Guapiles, buenos días, bendiciones. Una consulta, ¿cómo se hace si alguna persona, llámese líder, quizás está usando esa influencia para humillar, dañar corazones de personas que están a su cargo? ¿Cómo hace uno para erradicar eso si es como el líder, verdad? No hayan cómo tal vez corregirlo, cómo hacerlo. Qué complicado, ¿verdad? Mira, falta muchísima información para contextualizar esa respuesta. Yo lo que sí puedo decir es que un líder es líder siempre y cuando alguien lo siga. Y yo podría resumir esto en que yo no seguiría a alguien que no profesa los valores en los que yo creo. Entonces, creo que alguien deja de ser mi líder cuando yo dejo de seguirlo. Y si lo que hace no da fruto de lo que yo espero, debería dejar de seguirlo. Es una respuesta muy sencilla para una pregunta que sé que es mucho más profunda, claro. pero lo que quiero decir es, liderazgo es influencia. Si no me está influenciando, no debería ser mi líder. Ahora, hay un tema importante acá, Maureen, Marco y gente que nos está escuchando. Hay momentos en que tenemos un líder porque se nos fue impuesto y tiene de alguna u otra forma alguna autoridad sobre nosotros en un momento específico del espacio y del tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos, que es lo que hemos hablado, que tomar las cosas buenas, desechar lo que no es, porque aún de un líder malo usted puede aprender varias cosas. Posiblemente está en esa posición no por casualidad. Posiblemente, ahora, si tiene una actitud que es negativa, siempre es importante hablar. Yo siempre he creído que aunque a uno le cueste sangre en ocasiones, usted tiene que levantar la mano en algún momento y decir, mira, lo que está pasando, lo que me estás diciendo, llega un momento en donde decir, no puedo seguir trabajando así. Sí. Y exigir el respeto que cada una de las personas requiere. Yo creo que el estándar de liderazgo es Jesús. Y si esta persona en su liderazgo y en el ejercer su liderazgo
luce y se parece mucho a lo que Jesús estaba haciendo, entonces creo que la pregunta que ella tiene que hacerse es si algunas de las medidas que él está tomando, las está tomando bien y soy yo más bien la que me siento incómoda. Si su liderazgo no se parece al de Jesús, creo que tenemos que empezar a tomar otras decisiones. Termino con la definición que yo traía para liderazgo y tal vez contesta esta pregunta. Liderazgo es la habilidad de influenciar y convencer a otros de que trabajen con diligencia y entusiasmo voluntariamente para lograr y alcanzar los objetivos definidos. Así es. Cris, perdón, dice por acá Nel, este programa queda grabado y solo recordarles que sí queda grabado, dice, necesito volver a escucharlo y queda grabado en nuestro canal de YouTube, Impact 91.1 FM. Roberto dice, tengo varios coaches, Jonathan Murillo, Javier Badilla, Iván Vindas, dice Ángel Mora, también excelente programa. Brian dice, aunque no he llevado ningún tipo de coach y mentor, pues me ayudo mucho con mi pastor de jóvenes con quien comencé y aún no he llevado algo más de lo que he aprendido, nada más que mi propia experiencia. Me gustaría mucho ese libro. Y dice por ahí, si tuve un jefe que me enseñó muchísimo y llevó un departamento de ser el peor a ser el primer lugar en cuestión de un año. Consejo, ese mismo jefe me ayudó muchísimo a ser mejor persona el día de hoy y el pastor de jóvenes también con quien comencé. Qué bonito que los jefes también pues saquen ese líder, ¿verdad? Por ahí vemos a veces como en internet la diferencia entre un jefe y un líder, pero qué bueno cuando los jefes pues también muestran ese liderazgo. Dice por acá, excelente programa, bendiciones, excelente libro, soy Albert Valverde, he aprendido muchísimo, dice excelente tema. ¿Cuándo necesitamos, qué características necesitamos adoptar para ser un buen líder? Ok, yo quiero terminar esta porque se nos fue el tiempo. Uy, y sí, yo le voy a pedirle. Ya hay más, pero si no paro. Claro, no vamos a poder, Mauren, sino que hoy mucho. necesitamos obsequiar este libro y esta conferencia. Le voy a pedir a Mauren, que tiene el chat del WhatsApp, que nos diga ahorita más tarde quién es el ganador del libro o la ganadora del libro. Un par de minutitos más. Ajá. Y yo me voy a encargar con la gente que está en YouTube de obsequiarles el acceso y la invitación a esta conferencia. La actitud es una actitud. Me voy a volver un segundo antes, creo que me da tiempo. A veces la gente se pregunta si el líder se forma, si se nace o se hace. Oh, sí. Sea como sea, el líder se forma. Sea que usted nazca con algunas habilidades, con algunas aptitudes adecuadas e idóneas para el liderazgo, o que tenga que hacerlo porque le correspondió, usted tiene que formarse. ¿Cómo hacemos cuál es la actitud? Es una actitud de aprendizaje, una actitud de crecimiento, una actitud de volver a repasar este programa, de compartirlo en sus redes sociales, de taggear a Marco, que ahorita nos va a decir cuáles son sus redes, o de taggearme a mí, de ir constantemente creciendo. ¿Por qué? De estar conectados con nosotros. Dentro de una semana vamos a tener a Marco aquí detrás del telón, ¿verdad? Detrás de cámaras, diría un amigo mío, cuando estábamos en el intermedio comercial, en la pausa comercial, estuvimos hablando de seguir haciendo programas como este. ¿Por qué? Porque creemos que Costa Rica necesita un liderazgo diferente, porque creemos que Costa Rica necesita en muchas oportunidades tener el acceso necesario para que sus líderes puedan crecer y hacer más beneficio que perjuicio, porque en muchas ocasiones cuando estamos en una posición de liderazgo y no tenemos las herramientas adecuadas o no tenemos la actitud para buscarlas, entonces es donde las cosas van a ser un poco complicadas. Así que un jefe tiene que ser un buen líder y tiene que esforzarse por mejorar en su liderazgo, no solamente en dar órdenes. Lo mismo cualquiera de todos los temas que hemos visto. Así que ese sería, digamos, como la reflexión al final. Mauren, tenés un elegido, una elegida para el libro de John Maxwell, Sin Límites, y que dice, solamente su enunciado dice: libere el máximo de su capacidad. Si usted quiere llegar y conocer hasta dónde puede subir de nivel, qué cosas puede alcanzar, este libro es ideal para usted. Y lo otro va a ser la conferencia del 22 de septiembre a las 9 de la mañana, el acceso de El Poder de la Actitud para Liderar, y el expositor es Juan Beriken. Bueno, qué difícil, Cris, porque me acabas de poner en un problema. Todo el mundo, Mauren, por favor a mí, por favor a mí. Pero ya lo tenía elegido. Me gustó mucho el comentario, opinó bastante del tema y se llama Roberto Garro. Roberto Garro. Ok, perfecto. Por acá, a nivel de ¿cómo se llama? De la plataforma de YouTube.
Me gustó mucho el comentario de Brian Chacón Morales. Entonces, Roberto Garro y Brian Chacón Morales se pueden comunicar conmigo directamente al 60 50 10 61 para que puedan, para indicarles cómo vamos a hacer con esto y agradecerles, les repito, Roberto Garro y Brian Chacón, 60 50 10 61 es mi WhatsApp, y poder hacerles llegar o coordinar el hacerles llegar tanto la invitación a la conferencia como el libro. Y vamos a estar haciendo estas cosas a futuro. Agradecerte, Marco, montones, sí, por esta plática, dejarte el espacio total y absolutamente abierto, disponible, y que la gente pueda seguirte en tus redes sociales, algún número de contacto, la red para que te puedan seguir. Sí, me muerde la lengua por contestarle a esta muchacha que nos dijo anteriormente. Lástima que el tiempo no nos alcanza. Lo único que diría es que todos tenemos un nivel de liderazgo, todos tenemos un nivel de liderazgo sobre alguien, sobre nuestros hijos, sobre alguien. Deberíamos desarrollarlo. Y John Maxwell usa una frase que me encanta que dice, el líder está en ti. Si todos, nuestro liderazgo está en nosotros mismos, tenemos que buscar las formas para desarrollarlo. Agradecido con el espacio, siempre un placer de poder compartir con todos los radioescuchas. Espero que hayamos podido sumar en sus procesos y sembrar una semillita que germine al 100%. Nos pueden buscar en nuestras redes Marco Morris y Morris 360 en Facebook. Ahí nos pueden encontrar, y mi número de teléfono es 7021-2865, 7021-2865, y Morris 360 en Facebook. Bueno, agradecerles montones, darle muchísimas gracias especialmente a la Fundación Mejoremos Costa Rica, por quien hemos tenido la posibilidad de obsequiar este libro y este acceso a esta conferencia. Recordarles, como siempre, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a las 9 de la mañana. Pueden contactarnos, pueden localizarme a mí en Instagram como Cris Chacón, Cris con K, Cris Chacón en Instagram, y recuerde que usted y yo podemos cambiar el mundo un paso a la vez. Que Dios les bendiga y excelente fin de semana.